Buenos días. Continuando con el estudio de la literatura épica griega, nos vamos a referir a este monumento de la literatura griega, un texto inicial, un texto fundador de la literatura griega, que es la Ilíada de Homero. Ya nos hemos referido al tema de la autoría de la Ilíada, ya nos hemos referido a la cuestión homérica y algunos aspectos generales, ¿no es cierto?, del origen de la épica en la antigua Grecia. Vamos a decir que el asunto de la Ilíada es la conquista de la ciudad de Ilión, Troya, por los griegos confederados al mando de Agamenón. Príamo, el rey de Troya, tenía un hijo llamado Paris, el cual abusando de la hospitalidad que recibía en el palacio del rey de Esparta, Menelao, raptó a su esposa Helena, punto de partida, ¿no es cierto? Los griegos consideraron este rapto como un agravio nacional y juntando sus fuerzas se embarcaron hacia la costa de Asia Menor, bueno, y pusieron cerco a Troya, al reino de Troya, a la ciudad, a la impugnable Troya. El poema da por conocida toda esta parte de la leyenda, ¿m? Y comienza describiendo las peleas, las discordias, las enemistades surgidas entre los griegos que estaban allí, ¿no es cierto?, sitiando a Troya, cuando ya llevaban 9 años acampados frente a la poderosa ciudad. No narra, por lo tanto, eso lo tenemos claro, toda la guerra de Troya, sino solo los episodios finales de esta, ¿no es cierto? Vamos a decir igualmente que esta guerra fue un hecho histórico localizable alrededor, bueno, de acuerdo con vestigios arqueológicos y descubrimientos arqueológicos que permiten hoy día decir, ¿no es cierto?, que se puede situar en torno alrededor del año 1250 a.C., fecha que coincidiría, ¿no es cierto?, con la que se le atribuye a los poemas homéricos. No digamos a la Ilíada específicamente porque hemos conversado ya la larga tradición oral que existe, ¿no es cierto?, en relación con los textos épicos. ¿Ya? Lo conversamos en relación con Gilgamesh y aquí también en relación con la tradición homérica. ¿Ya? Una serie de poemas que circulaban de manera oral. Y que Homero, ¿no es cierto?, se habría basado en estos para la composición de la Ilíada. Bueno, la guerra, como decíamos recién, se ve literariamente desde el punto de vista literario, de la anécdota literaria, del asunto literario, envuelta en el rapto de Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. ¿Quién lo hace? Paris, hijo de Príamo, el rey de Troya, ¿ya? Y bueno, la tradición que debió forjarse en un suceso cuyo origen fue menos legendario y más económico. Claro, literariamente, ¿no es cierto? Ese es el motivo, el rapto de Helena, ¿ya? Y el enfurecimiento de los griegos, ¿no es cierto?, que van en su captura, la van a rescatar, pero, ¿no es cierto?, la historia nos dice, la lógica, que el origen tiene que haber sido, ¿no es cierto?, menos legendario y a lo mejor más económico, ¿ya? Y que esta guerra efectivamente existió, pero no con la finalidad de rescatar, ¿no es cierto?, a Helena, sino que como una necesidad estratégica que tenían los griegos del dominio de esta zona clave, importantísima, ¿no es cierto?, en el comercio de aquella época, especialmente, ¿no es cierto?, por los cereales, ¿m? Con las regiones orientales, como un trayecto, un camino, ¿no es cierto?, que permitía abastecer, ¿cierto?, a Grecia. Entonces, literariamente, ¿no es cierto?, sería este el tema, ¿no es cierto?, el motivo de esta guerra, ¿ya? Estamos hablando literariamente, estamos hablando del poema homérico, ¿m? Pero históricamente, ¿no es cierto?, se han encontrado vestigios de la existencia de esta guerra y por lo tanto se dice, ¿no es cierto?, que habría tenido más motivos más económicos que diríamos amorosos o legendarios. ¿Bien? Y que, bueno, la tradición, los poetas, los cantores le dieron, ¿no es cierto?, em, este tono, ¿no es cierto?, diríamos amoroso a la historia. La Ilíada, bueno, en la Ilíada, la guerra de Troya,
no es en el poema, ¿no es cierto? No es más que el marco de presentación del enfrentamiento entre dos grandes, importantes, ¿no es cierto?, caudillos griegos, influyentes caudillos griegos, Aquiles y Agamenón, ¿ya? Sin embargo, el autor le presta máxima atención sin que falte en este sentido el siempre necesario mundo, aparato mitológico olímpico, ¿no es cierto? El universo mitológico olímpico, para realzar con mayor fuerza los héroes de la epopeya. Así vemos, ¿no es cierto?, a los dioses tomando partido, interviniendo en la lucha. Vemos a los dioses, ¿no es cierto?, bajando del Olimpo. Juno favorece a los troyanos, especialmente a su principal guerrero, ¿cierto?, el gran Héctor. Minerva protege a los dioses. Hay en el Olimpo y en la tierra dos luchas que parecen acercarse una a otra, toman distancia, se acercan, se alejan, ¿no es cierto?, pero siempre están ahí los dioses participando de las pasiones humanas. ¿M? Y a los héroes se les presenta, ¿no es cierto?, igualmente con una naturaleza semidivina. Bien, los dioses cohabitando con los hombres, los dioses participando, los dioses influyendo, siendo determinantes, ¿ya?, en el destino de los hombres. Bueno, la guerra de Troya, ¿cierto?, el acontecimiento bélico que se ha situado, ¿no es cierto?, históricamente, no comienza ni tampoco termina en la Ilíada, ¿no es cierto? No comienza ni queda resuelta en la obra, la que se inicia con las quejas de Aquiles sobre el comportamiento de Agamenón, ¿cierto?, este otro importante caudillo, bueno, por Briseida, ¿no es cierto?, su criada, su cautiva, ¿m? Y Aquiles, ¿no es cierto?, se molesta, se indigna y se niega a participar en el combate, ¿no es cierto?, en favor, bueno, de su ejército, de los griegos, ¿m? Porque él espera que se haga justicia. Y todo esto, ¿no es cierto?, en el noveno, ya en el 10º año, ¿no es cierto?, del asedio y de la batalla. ¿M? Y fíjense que, y al finalizar el poema, esta larga guerra, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que no termina, no concluye, sino que a la vista de lo descrito en ella podría esperarse cualquier resultado. Nosotros sabemos del término de la guerra de Troya por otros textos, ¿ya? Em, por los poemas cíclicos de los que vamos a hablar a continuación. Un motor fundamental en la Ilíada es la amistad. Bueno, hay varias, diríamos, historias o núcleos o ejes temáticos muy importantes. Por un lado está, ¿no es cierto?, el rapto, la pasión, ¿no es cierto?, que siente Paris por Helena. Luego la enemistad, ¿no es cierto?, mencionábamos recién estos dos caudillos. El enojo, ¿no es cierto?, que tiene Aquiles con Agamenón. Y otro núcleo importante es la amistad, ¿no es cierto?, que hay entre Aquiles y Patroclo. ¿M? Cuando Aquiles se niega a participar, ¿no es cierto?, de la batalla, Patroclo toma sus armas, su armadura, y se hace pasar por él, ¿ya? Y cuando cuando Aquiles, perdón, se da cuenta de lo que ha ocurrido, que su gran amigo, su amigo del alma, ¿no es cierto?, ha sido asesinado, va en busca de la venganza, una heroica venganza, ¿ya? Le declara una amistad, un amor y una lealtad, ¿no es cierto?, de corazón y a toda prueba al amigo. ¿M? En el argumento de la composición, esta tremenda venganza de Aquiles, airada venganza que se niega a guerrear, se cifra en la petición, ¿no es cierto?, de su madre, la semidiosa Tetis, para que cumpla el designio de Zeus y los griegos sufran serias pérdidas. Fíjense el enojo hasta dónde va. Solo la amistad con Patroclo y la muerte de este, ¿no es cierto?, en las manos de Héctor, llevará, ¿no es cierto?, a este caudillo griego a ceñir nuevamente las armas y tomar en sus manos, fíjense, las armas poderosas que fueron forjadas por Vulcano, personaje mítico, mitológico, ¿ya? Va al campo de batalla, ¿cierto?, este portentoso héroe, y da muerte, ¿no es cierto?, a Héctor, lo traspasa con su lanza. Luego, ultrajado el cadáver de Héctor, ¿no es cierto?, ante la pira funeraria de Patroclo, el padre Príamo, ¿no es cierto?, reclama al hijo. ¿M?
para rendirle honores. Y los funerales de Héctor cierran el poema, mientras que el telón de fondo, la guerra de Troya, continúa, ¿no es cierto? Potente historia intermedia. Fíjense cómo se van presentando los núcleos temáticos. O sea, no hay uno, no es solamente uno, varios y poderosos. En el poema abundan tanto los pasajes narrativos como los descriptivos. Y realmente, ¿no es cierto?, hay grandes descripciones, fabulosas descripciones, detalladas y minuciosas descripciones. ¿M? Em, y muchos pasajes narrativos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la Ilíada en ese sentido es un texto, ¿no es cierto?, extenso, minucioso, ¿no es cierto?, con mucha descripción, mucha precisión, ¿no es cierto?, en el uso de las armas, en la manera como guerrean, cómo se organizan, cómo toman las decisiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, y muy preciso en ese sentido, tanto en longitud como en temporalidad. ¿M? Temporalidad, la fijación de los tiempos dentro de la obra, que son característicos de la poesía épica en general. ¿M? Bien, esto viene dado, ¿no es cierto?, por el afán de creación de una progresiva tensión dramática, ¿ya? La intervención de los personajes secundarios, héroes caudillos de uno y de otro lado, ¿no es cierto? La vuelta al origen legendario de la guerra, la gesta de los combatientes de ambos ejércitos, entre otros, pueden llegar a constituir verdaderas narraciones independientes, ¿ya? Hay muchos elementos dentro del texto que pueden tomarse de manera independiente, ¿ya? Y pueden construirse historias a partir de allí. Entonces, hay como un intento de dispersión dramática, ¿no es cierto?, que resalta el clímax, o sea, el momento más importante de la obra, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, sobresale el hecho de que la acción se extienda por 51 días, pero el desenlace solamente se realiza en 4, ¿ya? Este detenimiento final en un suceso determinado llevó a un desarrollo del tema y del asunto en la épica posterior, el que el poema no terminara con la guerra, ¿ya?, sino que no se cerrara esa historia, ¿no es cierto?, esa parte del texto, origina lo que se denomina la poesía épica cíclica. El tema de la Ilíada es completado más tarde, tanto para los años anteriores como para los siguientes, ¿no es cierto? Y se finaliza con la destrucción de Ilión, narración de la derrota, ¿no es cierto?, y los saqueos de la ciudad. Esta poesía épica cíclica, ¿no es cierto?, cierra, o sea, abre con el inicio, porque nosotros, ¿no es cierto?, conocemos a través de la Ilíada una parte de la historia y luego la cierra. Y esto da origen, ¿no es cierto?, a todo un ciclo de poemas, ¿no es cierto?, homéricos. Y esto que se llama la poesía cíclica, ¿ya? La poesía épica cíclica. La bibliografía utilizada para estas reflexiones, para parte de estas reflexiones, ¿no es cierto?, es de Eduardo Yáñez, y, ¿no es cierto?, compartimos varios elementos importantes y entre ellos, ¿no es cierto?, quiero destacar este concepto que tiene, lo vamos a dejar ahí en rojo, que tiene que ver con el origen, ¿no es cierto?, popular y cómo los griegos, ¿no es cierto?, cerraban estos procesos y volvían una y otra vez con los mismos temas. Esto lo vamos a ver también con la poesía dramática. Bien, quedamos hasta aquí con parte de esta explicación.